Dios les bendiga y bienvenidos nuevamente a otra clase de discipulado del Evangelio de Juan, en el que vamos a aprender un montón de cosas. Y en esta noche vamos a estar trabajando el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 21. Más o menos cada clase tiene de 40 y pico a 60 versículos para mantener como que un patrón, pero cada clase pues tiene su tema y termina en el tema que se empezó, no se queda ninguno a mitad. Y entonces en la clase de hoy vamos a estar viendo lo que sucedió en las bodas de Caná, lo que sucedió cuando Jesús entró al templo y lo purificó, la conversación que tuvo Jesús y Nicodemo, y la parte final que él termina magistralmente con el famoso versículo de Juan 3:16, en el que podemos ver el plan de Dios para nuestras vidas. Y entonces vamos a ver cómo Juan comenzó su capítulo 1 hablando de Jesucristo, que estaba desde el principio, que Jesucristo es el verbo. Y me gusta eso porque ese capítulo 1, el verbo es acción, entonces el capítulo 1 dice, Él es verbo, Él es acción, y rapidito Juan pasa al capítulo 2 a la acción, porque literalmente fue el primer milagro que hizo Jesús. Así que de hablar de que Él es el verbo, de que es Dios, porque esa es otra cosa que hace Juan, que quiere presentarnos a Jesús como Dios, quiere presentarnos la divinidad de Jesús. Y quiere también, y él se esmera y se esfuerza mucho para que sus lectores entiendan que vino al mundo para darnos la salvación, que vino al mundo para salvarnos y para darnos esa entrada a la vida eterna. Así que, conociendo eso, vamos a pasar a ese capítulo 2, donde ocurren las bodas de Caná, que eso lo encontramos en el capítulo 2 de Juan, versículos del 1 al 12. Y vamos a comenzar entendiendo un poquito qué era Caná o dónde estaba Caná. Caná significa caña o cañaveral y al parecer pues era un sitio donde abundaba ese tipo de vegetación, las cañas, el cañaveral. Y es interesante porque solamente Juan menciona Caná de Galilea, en ningún otro evangelio se menciona. Y explica que está al oeste del mar de Galilea, aunque no se sabe exactamente su ubicación, pero sí, él más o menos menciona dónde puede ubicarse Caná de Galilea. Y allí es donde ocurre el primer milagro de Jesús, allí es donde Juan también dice que nació Natanael, y allí es precisamente donde Jesús hace un milagro desde lejos. Fue en Caná de Galilea donde él se encontró con un oficial del rey que le pidió que por favor sanara a su hijo, y desde ese momento, desde ese lugar en Caná de Galilea, cuando ese hombre regresó a su casa, ya el hijo estaba sano. Así que Jesús hizo ese milagro a distancia, no tuvo que llegar al lugar, no tuvo que ir a ver al hijo, sino que desde ese lugar, desde Caná de Galilea hasta Capernaum, que era donde estaba el muchachito enfermo, él hizo el milagro. Y eso lo relata Juan como parte de las maravillas que hizo Jesús. También podemos ver en Juan 4:46 que más o menos quedaba de Caná de Galilea a Capernaum, más o menos se tardaban medio día de viaje, así que no debía estar muy lejos. Entonces nos ubicamos ahí, en Caná de Galilea. Y allí en Caná de Galilea, pues invitan a Jesús y a su familia a una boda. Según dicen los que saben, al parecer pues era familiar de ellos, familiar de María, por eso ellos estaban invitados también los discípulos. Y ocurre una situación. Si tú te fijas en cuando Juan lo relata, dice que María se le acerca a Jesús y se le dice, se acabó el vino. No tiene signo de exclamación, no tiene nada, sino que fue se acabó el vino, como que así entre nosotros se acabó el vino. Mira a ver qué tú haces, ¿verdad? Como que ahí te lo pongo ahí para ver si se te mueve el corazón y nos ayuda. ¿Por qué? Porque el vino en una boda era súper importante y que se acabara el vino era como una vergüenza para esa familia que estaba celebrando la boda. Y entonces esa preocupación de María de que, mira, se acabó el vino. Y como esa gente no tenía mucha variedad no había Coca-Cola ni nada de eso, era vino y agua y dos o tres bebidas más, pues entonces el vino era importante en esa actividad.
Y como vemos, según se relata la historia, cuando ya todo el mundo se había deleitado con el vino, pues entonces se daba el vino como que el más barato, el que no tenía así mucho sabor, tal vez. Eso lo dejaban para último cuando ya la gente estaba pues cansada de estar tomando vino. Jesús lo que le contesta es que todavía no es su tiempo. Ante la petición de María de, mira, se acabó el vino, no sé qué vas a hacer, él le dice, todavía no es mi tiempo. Y me llama la atención porque eso de tiempo, cuando te refieres a la Biblia y habla de tiempo, es bien importante que las cosas se cumplían a su tiempo. Incluso dice que Jesús llegó en el tiempo indicado. Eso está, me parece que en Gálatas. Y en el momento indicado Jesús nació, porque estaban todos los elementos necesarios para que Jesús naciera. Y en este caso, él le dice, todavía no es mi tiempo, ¿sabes? Aguántate, como que no me presiones que todavía no es mi tiempo. Y es bien importante porque luego Juan lo sigue recalcando lo del tiempo. En ese versículo que tiene ahí, Juan 7:6, me gustaría que tuvieran sus Biblias si quieren buscar los versículos. Juan 7:6, ya yo lo tengo aquí, así que lo voy a leer rapidito. Dice, mi tiempo aún no ha llegado. Esa frasecita dentro de ese versículo nos aclara de que para Jesús el tiempo de que se cumplieran las cosas era bien importante. Mi tiempo todavía no ha llegado. ¿Está bien? Luego en el versículo 30, cuando la gente ya estaba molesta con él por las cosas que estaba haciendo, estaban locos por arrestarlo, dice, procuraban prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Que Dios tiene las cosas bien establecidas a su tiempo. Y eso es bien importante cuando confiamos y tenemos fe en nuestro Dios. Sabemos que a su tiempo las cosas se van a cumplir porque así se ha visto a través de toda la Biblia. Y cuando hablamos del tiempo, es una oportunidad favorable, es el tiempo apropiado, y Jesús vivía con un sentido preciso del tiempo de Dios para su vida. Por eso fue que él se expresó así. Todavía no es mi tiempo, pero aún así, con su corazón lleno de misericordia y con el amor que le tenía a su madre, pues como que tomó cartas en el asunto. Y entonces la madre lo que dijo, tal vez con mirada, porque el relato no explica, la mamá dijo, pues, a los sirvientes, vayan y hagan lo que él les diga. Vayan y hagan lo que él les diga. Y otra vez, como pasó en el principio en la creación, con su boca, solamente con dar instrucciones, ocurrió el milagro. Y entonces las palabras de Jesús fueron bien sencillas. No fue un milagro de esplendor, no fue un milagro de tocar tal vez, no fue un milagro que llamara mucho la atención, sino simplemente él dio unas instrucciones a los siervos, llenen las tinajas de agua y sirvan el vino. Sencillito, así de grande su poder. Llenen las tinajas de agua y sirvan el vino. ¿A quién le iban a servir el vino? A una persona que se llamaba, o le llamaban el maestresala, que era el encargado de la actividad. Probablemente en nuestros días se podría llamar el wedding planner, ¿verdad? Algo así. La cosa es que esa agua convertida en vino, el primero que le iba a probar era esta persona encargada, y como nos dice el relato, dijo, wow, dejaron el mejor vino para el final. ¿Por qué? Porque en el proceso de cargar esas tinajas y cargar el agüita que supuestamente estaba en las tinajas, no sabemos si se llenaron las tinajas de vino o si se convirtieron el vino en el proceso o cómo fue. La cosa es que de tinajas de agua pasó a la copita de vino a la persona indicada. Y esas vasijas estaban allí porque, como era la costumbre de los rituales de purificación, los judíos siempre tenían que tener sus manos limpias, que en un momento dado le discutieron con Jesús porque le dijeron, pero tus discípulos no se lavan las manos para comer, ¿qué pasa? No están cumpliendo con el rito de purificación. Y ahí Jesús aprovecha y les dice, lo que entra no es lo que contamina, lo que contamina es lo que sale de tu boca. Y ahí cogió la costumbre y la convirtió en una enseñanza para ellos. Y estaban esas vasijas allí, esas tinajas, y él aprovechó que estaban allí para entonces que ocurriera ese milagro en esa agua.
Y como era una fiesta que duraba muchos días, pues necesitaban mucha agua porque iban a estar lavándose las manos constantemente y entonces estaban las vasijas con suficiente agua o me imagino que ya se les estaba vaciando porque como él las mandó a llenar otra vez, pues ya las habían usado, pero entonces habían envases suficientes para que la boda supliera del vino, que era una de las cosas más importantes para ellos durante esa festividad. ¿Cuál fue el resultado? Ahí tenemos una fotito de más o menos cómo eran las tinajas en aquel tiempo. Dice que eran unas tinajas de piedra y que eran bastante grandes. El resultado de este milagro, que es el que vamos a destacar ahora, es que dice Juan, que luego del milagro, dice que Jesús con ese milagro manifestó su gloria. Manifestó su gloria y me encanta porque eso significa que con ese milagro que no fue muy esplendoroso, que no se enteró todo el mundo, sino que se quedó tal vez entre los sirvientes y los discípulos y 2 o 3 más cercanos, pero en ese momento mostró su gloria. En ese momento mostró su esplendor. En ese momento mostró su divinidad. ¿Y qué es la gloria? La gloria es la esencia pura y radiante de Dios. Y es la revelación de su persona en ese momento. Así Dios reveló su grandeza, revela su bondad, revela su poder. Y en esta ocasión, como les dije anteriormente, Jesús se movió a misericordia por la situación que estaban viviendo y ahí mostró su gloria. Este tema de la gloria, bien interesante. Si lo vemos, esos versículos que tenemos ahí apuntados. Así que los invito a leer varios versículos que tienen que ver cómo Dios manifiesta su gloria y en qué consiste la gloria de Dios. El primero es Juan 1:14. Juan 1:14. Y estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso está en el capítulo anterior del libro del Evangelio que estamos estudiando. Justamente en el capítulo antes, él está hablando de la gloria de Dios y cómo se reveló, cómo ellos pudieron ver su gloria, cómo vieron esa manifestación y ese esplendor de Jesús y lo pudieron palpar. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria es una expresión del carácter excelente de Dios. Es una expresión de todos esos atributos de Dios. Si vamos al otro versículo, que es Hebreos 1:3, también nos habla de cómo se manifiesta la gloria. Y dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la expresión exacta de su naturaleza, que cuando ellos veían a Jesús, a Dios encarnado, lo que veían era ese esplendor y esa gloria de Dios. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Así de grandioso fue como se vivió ese momento de ese milagro, cuando Juan dice, y manifestó su gloria, fue que ahí vieron toda esa majestuosidad de Jesucristo. El próximo versículo, Lucas 2, vamos a ver solamente el versículo 9, que este es el relato cuando ocurre la transfiguración, y los que estuvieron presentes dijeron lo siguiente, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. O sea que eso tuvo que haber sido una cosa inexplicable. Ver la gloria del Señor que los rodeó, que era como un resplandor, y rapidito le entró como que ese temor, esa reverencia de sentirse en la presencia de Dios, viendo su gloria, palpando su gloria. El próximo es Isaías 42:8 y este es un poquito fuertecito porque aquí en Isaías 42:8 nos dice, yo soy el Señor. Él es un Dios celoso que lo vamos a ver más adelante. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Es mía nada más. Ni mi alabanza a imágenes talladas. Y cuando él pedía que la gente fuera fiel, que tuvieran un solo Dios, es porque él es el resplandor, él es magnífico, poderoso, él es algo increíble y nadie más lo tiene. Ni las imágenes, no se puede comparar para nada con las imágenes que
tal vez en aquel momento pudieron haber tallado los hombres, y él reclama con este versículo, mira, no le doy mi gloria a nadie, mi gloria es mía y no debes tener nada más fuera de mí. Y eso se explica con todos los milagros que vimos a través de Jesús y también con todas las maravillas que hizo Dios en el Antiguo Testamento con su pueblo. Así que de esta manera podemos ver cómo la gloria de Dios se manifestó en este milagro. Eso fue lo que ellos percibieron tan pronto vieron ese milagro que Jesús hizo en ese momento. Como dije anteriormente, esa agua transformada en vino era mucho mejor, claro, venía de las manos de Jesús, venía de la boca, de las instrucciones de Jesús, así que era mucho mejor calidad que el primer vino que se sirvió al principio. Y la misma persona encargada lo dijo, mira, este vino es mucho mejor que el primero, dejaste el mejor vino para el final, que eso es raro. Y de esa manera entonces podemos ver que simboliza la abundancia y la generosidad de las bendiciones de Dios. Otra cosa que sucedió, antes de que me la cambie, el último puntito, es que los discípulos creyeron. Los discípulos creyeron. Los discípulos habían decidido seguirlo de acuerdo a lo que habían escuchado, de acuerdo a las cosas que le enseñaba, y estaban maravillados de sus enseñanzas, pero tal vez no habían visto todavía, bueno, no lo habían visto porque es el primer milagro. En ese momento, al palpar su poder, entonces reafirmaron lo que habían decidido, que era seguirle, y entonces creyeron. Al creer, eso significa que se rindieron a él completamente. Perdonen la mascota. Al rendirse a él completamente, entonces afirmaron también ser fieles a él, afirmaron su lealtad. Y cuando hablamos de creer, es que tú confías desde adentro. O sea que lo que ellos habían decidido fue desde adentro y lo confirmaron a través de seguirlo y a través de todo el tiempo que estuvieron llevando el Evangelio, que incluso murieron por el Evangelio de Jesucristo, porque esa decisión y esa confianza que depositaron en Jesús fue real. Así que de esa manera tenemos el último resultado, que además de suplir una necesidad que había en ese momento de vino, además de manifestar su gloria, los discípulos creyeron. Esas tres cosas fueron los resultados de ese milagro, ese primer milagro que hizo Jesús. Y entonces en este milagro vemos todas esas cosas que acabo de explicar, cómo no hubo necesidad de cultivar la uva y pasar por el proceso de pisarla, el proceso de fermentación, sino que directamente de agua pasó a vino. Y eso es algo que demostró entonces el poder de Dios sobre todos los elementos. Luego de esto, después de explicar este primer milagro, Juan pasa a enseñar algo y a explicar algo y a relatar un momento que es un poquito raro en cierto sentido, porque vemos a Jesús, no sé si decir violento, pero vemos a Jesús con una fuerza de carácter, vemos a Jesús de una manera con mucha autoridad. Y es ese momento en el que ellos deciden viajar a Jerusalén porque ya se acercaba el tiempo de la Pascua, según nos relata Juan. Se acercaba el tiempo de la Pascua, por lo tanto, la gente se movía hacia Jerusalén, que es donde era el lugar principal donde se celebraba esta actividad, esta fiesta. Incluso cuando vemos en Lucas 2:41, nos dice que los padres de Jesús lo llevaban cada año y mucha gente hacían ese viaje para llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque la ley requería que los varones adultos, normalmente acompañados de su familia, asistieran cada año a tres fiestas que eran importantes: la Pascua, el Pentecostés y las enramadas. Pero nos vamos a enfocar en este momento en lo que era la Pascua. Y esta Pascua la vemos explicada en ese versículo que tienes por ahí, en Éxodo capítulo 12. Pero antes de leer eso, te voy a leer Éxodo 23, 14 al 17, que es el que está más abajito, que dice desde el 14, ay, déjame darle un brequecito que lo consigan. No sé cuánto tiempo darle en lo que consigan los versículos. Si estamos digitales, bastante rápido.
Éxodo 23, 14 al 17. Digo, a menos que debemos tener entre nosotros los que cogen la Biblia de papel y le hacen y rapidito lo encuentran. Yo me imagino que habrá, mira, Urban, habrá unos cuantos que hacen así y rapidito aparece. Éxodo 23, 14 al 17 dice, 3 veces al año me celebrarán fiesta. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura, que es la de la Pascua. 7 días comerán pan sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo señalado en el mes de Abib. Pues en él saliste de Egipto y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Si están apuntando versículos, también hay una explicación parecida en Deuteronomio 16, 16, donde explica más o menos lo mismo que acabamos de leer. En nuestros días sería finales de marzo, que prácticamente ahora estaríamos celebrando la Pascua, ahora sería más o menos el tiempo. Y ahora estamos viendo huevitos y conejitos por ahí y mucha gente pensará que esa es la celebración de la Pascua, pero realmente en la Pascua se celebra otra cosa que vamos a ver ahora. ¿Qué es en realidad la Pascua? Éxodo 12:27. Éxodo 12:27 lo vamos a ver ahora. Dice que es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. ¿Qué sucede? Que en la última plaga, cuando Israel estaba cautivo en Egipto, era de que iban a morir los primogénitos. Pero Dios mandó a su pueblo a que mataran un corderito y con esa sangre la pusieran en la puerta, y cuando el ángel de pasara pues a dar muerte a los primogénitos, los que tuvieran esa sangre en su puerta, por ahí no pasaba. Y esa fue la manera donde Dios se demostró el cuidado que tenía de su pueblo, porque entonces todos los que pusieron la sangre en la puerta sobrevivieron y entonces pudieron salir de Egipto, y entonces pues sabemos la historia, que salieron y cruzaron hasta llegar a la tierra prometida. Y es bien interesante porque ese cordero, luego, en los evangelios y en la vida de Jesucristo, vemos que ese cordero era Jesucristo mismo. Y es interesante porque Jesús llega al templo en una celebración que literalmente era él mismo, porque él luego se convirtió en el cordero. Y se encuentra con que ese sacrificio, ese tiempo de recordar cómo Dios los sacó de ser esclavo, ese tiempo que se supone que fuera solemne, ese tiempo que se supone que ellos sacaran para exaltar a Dios y honrarlo por los milagros que había hecho con ellos, pues literalmente se habían convertido, según él mismo expresa, han convertido mi casa en una casa de ladrones, han convertido mi casa en un lugar donde no es realmente la razón primordial por la cual se hizo mi casa, que era para adorarlo y para saber que estaba la presencia de Dios allí. Pues lo habían convertido en un pulguero, literalmente. Era un pulguero porque se pusieron a intercambiar monedas, se pusieron a vender animalitos, y lo peor es, lo vamos a ver ya mismo, los detallitos en esos negocios, qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque si pasamos ahora al templo para entender un poquito en qué consistía lo del templo, vamos a ver la próxima que tiene la fotito del templo. Juan usa la palabra primero hierón, esa palabrita que ven ahí abajo, para referirse al patio de los gentiles. Cuando tú lees templo, realmente es hierón y se refiere a ese lugar. ¿Por qué? Porque este templo que ustedes ven aquí, que fue el templo que se reconstruyó después que ellos llegaron, digo, esto es una réplica de más o menos como se creen que era. Esto que ustedes ven aquí era más o menos lo que ellos tenían como templo, que fue el que reconstruyeron cuando regresaron del cautiverio, que fue con Esdras, con Nehemías, que reconstruyeron el templo, pero Herodes, como era así bien, así, pues él dijo, yo voy a hacerlo bien bonito, vamos a ponerle más cositas, y estuvo varios años también dándole cariño al templo, poniéndolo más esplendoroso, y es más o menos lo que tenemos aquí. Hay un patio
que es el patio de los gentiles, que es el hierón que se refiere Juan cuando habla que Jesús llegó al templo, se dice que llegó, entró por esa área, y vamos a ver ahora que ese primer atrio que ustedes ven ahí, que se llamaba el atrio de los gentiles, estaba separadito de los demás atrios, hay 2 o 3 atrios más, por ese bordecito de piedra que ustedes ven ahí, y eso era para recibir solamente a los gentiles. Los gentiles tenían el derecho de llegar ahí y disfrutar y estar como parte de pues de la religión judía, y podían incluso hasta, ahorita lo vamos a ver, hacer sacrificios porque eran aceptables a Dios. Vamos a verlo ya mismo en un versículo que tengo por aquí. Y en ese patio ahí fue que Jesús se encontró con este revolú del pulguero. Luego vamos a tener el patio de las mujeres, el patio de los israelitas como tal. Y entonces a esa área es que Jesús entró. Y ahí se encontró con unos cambistas, que son los que se encargaban de cambiar las monedas romanas en monedas judías, porque para ellos era una profanación recibir monedas que no eran las de ellos. Y ese atrio ahí se convirtió en un pulguero, como les dije, en un lugar de negocios donde se lucraban de esa actividad que se iba a celebrar en ese momento. Ya la actividad no era una actividad recordando lo que Dios había hecho por ellos, sino que era una actividad para ganar dinero y para incluso aprovecharse de los más débiles, de los más pobres. ¿Por qué? Porque al parecer estaban usando engaños, habían balanzas, aquí podríamos decirle trampeadas, balanzas mal hechas en las que ellos tenían ganancias todo el tiempo, y el intercambio de productos era todo un engaño. Para eso vamos a ver 2 versículos, que el primero está en Levítico 19:35 al 36. Levítico 19:35 al 36, que dice así: no haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, un era justo, que era otra medida, un injusto. Eso lo está estableciendo Dios en la ley, que cuando hagas este tipo de cosas, seas justo con los demás. No hagas las cosas para tener siempre ganancia engañando. El otro versículo que tenemos es Proverbios 20:10. Proverbios 20:10, que nos dice: pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor, que ya estaba establecido desde antes. Y debido a esto es que se entiende que lo que estaba ocurriendo allí eran negocios engañosos, aprovechándose de los que venían lejos, que tal vez no podían venir cargando con sus animalitos, pues entonces podían adquirir uno allí, pero entonces con la necesidad se empezó a profanar el lugar, empezaron a hacer cosas para beneficio de ellos, y se había perdido totalmente la solemnidad de esa actividad. Ahora vamos a ver el versículo que les mencioné, en el cual Dios permitía el paso a los gentiles, y ese está en Isaías 56, 6 al 7. Isaías 56, 6 al 7. Que dice así: y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Mira qué bello, lo establece desde ahí. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y da como que cierta emoción, porque siempre ellos pensaban que todo era para ellos como pueblo bendecido, pues todo es para nosotros. Y siempre Dios establece que esos se podían expandir para los demás.
Y aquí establece bien claro que si se acercan extranjeros, si se acercan gente que no es del pueblo, pero vienen con un corazón sincero de servir a Dios, mira, bienvenidos son a mi casa, bienvenidos son a hacer sacrificios, yo los acepto porque su corazón está dispuesto a seguirme. Y eso ya él lo estableció y lamentablemente en el momento que Jesús entra, eso se había dañado y entonces en vez de atraerlos y ser de bendición a otras naciones, estaban engañándolos. Estaban entonces utilizando la casa de Dios para engañar a los gentiles, a los extranjeros, a los que venían a adorar con un corazón sincero, pues ellos se estaban aprovechando de eso. Así que en este momento, en este evento que relata Juan, lo que él desea es destacar esa importancia del respeto por la santidad del templo como la casa de oración y de mantener esa pureza espiritual en ese lugar que era un lugar de adoración. Y entonces cuando Jesús entra y hace todo este movimiento, que entiendo que cuando cogió los látigos, no fue que le dio a la gente con los látigos, es que simplemente al sonarlo, pues entonces los animales y todo el revolú que había, pues entonces iban a empezar a salir porque entendían que eso no, a él no le estaba gustando eso y entonces hizo el sonido con los látigos para empezar a sacar los animales y todo el revolú que había allí y de esa manera limpiar el área. El relato de Juan nos aclara, que es ese último punto que ven ahí, que los discípulos en ese momento recordaron un salmo. Recordaron un salmo. Y ese salmo dice, porque el celo por tu casa me ha consumido. Y ese versículo que ellos recordaron se vio en Jesús, cuando Jesús llegó y sintió que todo estaba dañado de lo que era originalmente, pues sintió ese celo, ese dolor, están haciendo las cosas mal en la casa de mi padre, por lo tanto, tengo que hacer algo, tengo que limpiarlo porque esto no es lo que se supone que sea. Mi casa es casa de oración, mi casa es casa de recibir a la gente, mi casa es lugar de adoración. Así que entonces vemos este desenlace en el que Jesús pues limpió todo y estableció y aclaró que ese lugar era para adorar. Luego podemos ver también que esto de adorar en la casa nos recuerda cuando él tuvo la conversación con la mujer, que ella le dijo, pero mira, ¿dónde es que vamos a adorar? Y él le dijo que buscaba gente que la adorara en espíritu y en verdad. Que eso también es bien importante, como él sigue recalcando ese tipo de adoración que es la que él quiere. Muy bien. Luego de este evento en el que Jesús hace todo lo que hace, como allí estaban los encargados del lugar, ocurre algo bien interesante. Y es que ellos le dicen, mira, ¿con qué autoridad tú vienes aquí a latigar aquí a todo el mundo, a los animales y a limpiar? ¿Sabes por qué tú estás haciendo eso? Porque rápidamente ellos siempre estaban buscando señales, señales para aquí, señales para allá, señales, 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 para poder convencerse de las cosas que venían de Dios. Y con Jesús era lo mismo, siempre estaban pidiendo señal, pidiendo señal, pidiendo señal. Y como Jesús era así, tan directo, él le dice, pues sí, te voy a dar la señal, te voy a dar la señal, pues mira, la señal es que destruye este templo y en 3 días lo edificaré, en 3 días lo levantaré. Y en este caso, cuando dice templo, entonces no usa la palabra que usó ahorita, que es hierón, entonces usa naos, porque ahora naos se refiere a la parte sagrada. Y cuando él dice destruye este templo, estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando de su persona como tal, que era lo que iba a ocurrir luego. Y dice, la pregunta se la contesta de esa manera, destruye este templo y en 3 días lo edificaré. ¿Qué significaba eso? Pues mira, la señal que te voy a dar va a ser mi muerte y resurrección, que no la vieron en el momento, pero más adelante, más en los próximos versículos, el mismo Juan explica que los discípulos, luego que Jesús murió y resucitó, dijeron,
Por eso fue que él dijo, destruye este templo y en 3 días lo edificaré. Y entonces ellos iban cosiendo cada uno de los detalles que Jesús le había dado durante el tiempo que estuvo con ellos, y luego que Jesús murió y resucitó, ellos empezaron a engranar y a poner una cosa con la otra, armar en rompecabezas, y entonces entendieron, por eso fue que él dijo esas palabras. Nosotros las sabemos porque Juan lo escribió, pero en aquel momento era todo bien raro y bien extraño que él dijera, en 3 días levantaré este templo. ¿Por qué? Porque ellos se habían tardado un montón de años en reedificarlo. Herodes se tardó un montón de años en ponerlo bien lindo. Y entonces él viene y dice que en 3 días era como que raro. Pero luego entendemos que hablaba de su cuerpo, porque precisamente el sacrificio lo hizo él una vez y por todas, porque él se convirtió en el cordero que limpia el pecado del mundo. Y ese evento fue el que marcó esa, esa razón por la cual Jesús vino al mundo. En 3 días me levantaré. Y esa fue la señal de autoridad que él dio, que nadie la entendió hasta que murió y resucitó. Pero él la dio, él dio la señal. También vemos que luego que Juan mismo lo relata, él dice que los discípulos se acordaron de que había dicho esto, el versículo 22 del capítulo 2 de Juan, y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Otra vez, este segundo evento siguió afirmando y confirmando la fe de sus discípulos. El agua en vino los ayudó a creer. Y estas palabras, y luego que vieron la resurrección de Jesús, eso los ayudó a creer más en lo que ellos habían vivido con Jesucristo. Así que este evento también reafirma la fe de ellos. Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 hay los últimos versículos del capítulo 2 son como que parecen que están como que, pero ¿por qué dice esto? Juan dice que es como un puentecito de ese evento a lo que viene próximo en el capítulo 3, como un puentecito, porque dice que Jesús no confiaba en la gente, no confiaba en la gente, porque solo querían creer a través de las señales. Y añade y dice, Jesús sabía lo que había en el corazón y en el pensamiento del ser humano. Y eso es un detallito interesante, como él resalta que Jesús estaba por allí, estaba haciendo cosas, pero sabía lo que había en el corazón de la gente, entendía sus pensamientos y por eso iba haciendo las cosas como las hacía. Y luego de que explica eso, aparece entonces la conversación con Nicodemo. ¿Y por qué digo esto? Porque Nicodemo llega y le dice, Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero Jesús escuchó sus palabras y rapidito le dice para atrás, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo dejó decir más nada. Ya sabía lo que él tenía en su corazón, ya sabía lo que venía maquinando en su mente, no le preguntó nada más, no le dijo nada más, solamente le contestó con una verdad que él necesitaba saber. Y para entender esta verdad, vamos a entender que Nicodemo era fariseo, y para los que no sepan, yo sé que muchos lo saben ya, pero para aclarar un poquito para el que no lo sepa, fariseo significa separados, porque ellos se creían que eran los que mejor cumplían la ley, los que se ponían la ropa más linda, más llamativa, que tenían las cosas colgando, que cumplían todos los ritos, que se lavaban las manos, que se sabían toda la ley, etcétera, etcétera. Entonces ellos eran como los separados, y así eso significa su nombre. Eran unos líderes poderosos en el judaísmo y querían que todos obedecieran la ley de Moisés. Incluso le añadieron unas tradiciones orales que, como dato curioso, entre las cosas que estuve leyendo, esas tradiciones orales eran a veces tan absurdas que en el día de reposo a la mujer estaba prohibida mirarse al espejo. ¿Por qué? Porque si veía una cana y le daba con arrancársela, ¡clink!, pues ya eso era trabajo y en el día de reposo no podías ni arrancarte un pelito.
Y hasta ahí llegaba lo absurdo de cumplir las cosas de la ley. O sea, la mujer no se miraba en el espejo para que no se arranque la cana. Hasta ahí llegaban ellos. Así que su enseñanza parecía ética, parecía práctica, pero de Dios no tenía mucho. Y quería que todo el mundo aplicara la ley, tanto los judíos y todos los que se encontraban de frente. Nicodemo dice Juan que era prominente porque tal vez era miembro del Sanedrín o de algún concilio judío. Y como dato interesante, él se acercó a Jesús de noche. Juan no explica por qué. Puede ser porque de noche estaba más tranquilo el momento y Jesús no estaba enseñando ni nada de eso, para tener tal vez un tiempo con Jesús tranquilo. Unos piensan que era que él quería que no lo vieran, que era como que en secreto, pero como eso no lo explica la Biblia, pues se queda en especulaciones nada más de lo que pudo haber pasado. Pero Juan no explica por qué fue que vino de noche, pero llegó de noche. Llegó de noche a hablar con Jesús y a conversar con él y tal vez a aprender un poquito más y a ver qué era lo que estaba pasando con Jesús. Interesante es que lo llama rabí. Lo llama rabí, le dice rabí, y rabí significa maestro. Quiere decir que ya Nicodemo estaba reconociendo que Jesús enseñaba cosas de parte de Dios y él mismo lo expresa, porque las cosas que hace no se pueden hacer si no vienen de Dios. Así que yo entiendo que tú eres rabí, que eres maestro y que estás enseñando cosas de Dios por las señales que hace. Pero al parecer Nicodemo no estaba tan convencido o no tenía el corazón. Por eso les digo que los versículos anteriores llevan a que ya Jesús estaba percibiendo el corazón de Nicodemo y por eso es que en el versículo 3, rapidito, quiere enseñarle la verdad que Nicodemo necesitaba. ¿Cuál era esa verdad? Que él tenía que nacer de nuevo. ¿Cuál era esa verdad? Que tenía que regenerarse, que tenía que volver a nacer, a tener un nacimiento espiritual. Y nacer de nuevo también se puede expresar como nacer de arriba. ¿Por qué? Porque ese nacimiento no lo logra el ser humano, no lo logro yo como persona, sino que necesito ayuda de arriba para que ese nuevo nacimiento se pueda dar. Y eso fue lo que Jesús quiso establecerle a Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo. Está bien que creas en mí por las señales, etcétera, etcétera, pero tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que regenerarte otra vez de una regeneración que viene del cielo para que puedas entender ciertas cosas y para que puedas llegar y poder disfrutar del reino de Dios. Cuando se habla de nacer de nuevo, es una vida nueva. Aquí tenemos ese versículo en 2 Corintios 5:17, que es un versículo bien conocido en las iglesias. Siempre recuerdo un señor que yo conocí en la iglesia donde iba antes, que él se memorizaba la Biblia y este era uno de los versículos que él siempre decía. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y ese versículo nos está explicando eso mismo, que si llegas a Cristo, si decidiste creer en Cristo, si le entregas tu corazón a Cristo, empiezas a ser una nueva criatura y ese nacimiento viene de arriba. Lo demás, el pasado quedó atrás, empiezas a ser una nueva persona. Otra manera de hablar de nuevo nacimiento es regeneración. Regeneración. Y esto no es solamente que cambiaste de manera moral o que cambiaste de manera religiosa. Esto va más allá. Esto es una vida nueva. Estás hablando de una vida cambiada, de una vida transformada y de una vida arrepentida. Y aquí tenemos este versículo de Tito 3:5, que lo podemos buscar. Tito 3:5, que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Lo mismo que acabo de decir, no es por lo que yo haga, no es porque hago obras de justicia y porque yo mismo puedo regenerarme, no, sino conforme a su misericordia. Esta nueva vida, este nacer de nuevo, esta regeneración, viene a través de la misericordia de Dios.
¿Por medio de qué? Del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene mucho que ver aquí. Cuando tú decides llegar a Cristo, el Espíritu Santo llega a tu vida y Él es el que te empieza a ayudar en este proceso de regeneración, de nueva criatura, de lavamiento y todas esas cosas que nos ocurre cuando nos convertimos a Cristo, que empieza como que las cosas de antes ya no nos llaman tanta la atención, sino que ahora busco algo diferente, algo que me llene, algo que yo, en el que yo pueda agradar a Dios. Y eso empieza a ocurrir con la ayuda del Espíritu Santo. Nacer de nuevo trae un nuevo pensamiento, unas nuevas actitudes, nuevos objetivos de vida, nuevos intereses, ya las cosas son diferentes. Significa haber sido formado y vivificado de nuevo. Y aquí tenemos esos dos versículos en Primera Pedro 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y el 23 dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Así que tenlo por seguro que ese proceso se da en tu vida, ese proceso es real, ese proceso es el que te cambia, que ya no eres diferente, ya no ves la vida como la veías antes, sino que estás buscando algo mejor y te vas transformando poco a poco. Y de esa manera es que Jesús le dice que es que puedes alcanzar el reino de Dios, naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo es que vas a lograr tener esa vida eterna, puedes llegar al Padre, puedes entonces disfrutar de lo que es el reino de Dios. También le explica que debe nacer del agua y del Espíritu, que se refiere tanto a ser limpios de pecado como al trabajo mismo del Espíritu Santo que acabamos de ver en los versículos a través de esa regeneración. Hay gente que dice que también cuando habla del agua puede referirse a la limpieza que ocurre en la persona después que escucha la palabra de Dios y la palabra va haciendo efecto en su vida. En Juan 15:3, más adelante, en el capítulo 15, él nos dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Así que al hablar de el agua y del espíritu, pues se refiere a eso que acabo de explicar. ¿Qué ocurre después que él le hace esta explicación? Entonces Jesús hace referencia a esta relación de Jesús y cómo se relaciona o cómo lo que ocurrió en un momento dado con Moisés representa o era símbolo también de la muerte de Cristo. Otra vez, recordar que Juan se dedica efusivamente a que la gente que lo leía entendiera que Jesús era Dios y que es la salvación. Por eso siempre vamos a ver que sus relatos siempre te van a llevar a Cristo, a la cruz de Cristo y a cómo eso te salva. Y aquí en este momento que Jesús le explica, pues mira, ¿te acuerdas como él era fariseo? Pues Jesús rapidito buscó algo que relataba acerca de Moisés para que entonces traerlo a la realidad. Le dijo: ¿te acuerdas, Moisés, que levantó una serpiente cuando la gente, las serpientes picaban a la gente, que fue un castigo de parte de Dios por haber hecho unas cosas que no debían? Que no vamos a entrar en mucho detalle con eso, porque si no, es larguísimo. En ese momento le dijo: mira, levántate una serpiente y el que crea, mira la serpiente y va a quedar sano. Y eso hicieron, pusieron un asta, pusieron una serpiente, la gente que las picaban las serpientes miraban y se sanaban cuando miraban. ¿Por qué? Porque estaban creyendo. Y entonces Jesús le dice: según como Moisés levantó la serpiente, en el versículo 14 del capítulo 3 dice: así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y de esa manera, pues, tenemos a Jesús, que cuando fue levantado, pues entonces sabemos que ese sacrificio y esa muerte de Cristo, pues nos sana, nos limpia
y nos da la salvación. Así que él rapidito le trajo a Nicodemo pues esa ilustración que es símbolo de Jesucristo crucificado. Y terminamos estos versículos con los versículos 16 al 21, que es prácticamente el versículo más memorizado, más estudiado, más hablado en el mundo cristiano, y es el famoso Juan 3:16, que es la base de la fe cristiana, es la base de lo que creemos. Aquí se resume todo el plan de Dios para nuestras vidas. Y aquí en estos versículos, Juan está explicando cómo el amor de Dios se demuestra, cómo el amor de Dios se manifiesta, que fue a través de la muerte de Cristo, donde vemos que Cristo es la solución para esa condena del pecado que teníamos, que el pecado pues entró en la humanidad y eso nos separó de Dios, pero entonces Dios trajo la solución para eso. Tenemos ahí varios versículos en los que vemos cómo ese amor de Dios se manifiesta en nuestra vida, cómo ese amor de Dios Él se ha revelado en que nosotros pudiéramos obtener muchos beneficios por su amor y su misericordia. Una de las cositas que no digo, son muchas, así que estas son unas cuantas nada más de acuerdo a lo que estamos leyendo ahora, porque son muchos los beneficios del amor de Dios, pero en este caso, hablando de lo que está relatando Juan, nos dice que el amor de Dios y ese sacrificio de Cristo es el que nos hace ser hijos de Dios. Y ese versículo es bien interesante en 1 Juan 3:1, que el mismo Juan escribe: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Mira cuán grande es el amor de Dios, cuán inmenso es su amor, que nos adopta como hijos, nos llama hijos. Y eso somos cuando lo creemos por fe y cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, lo creemos que somos sus hijos y tenemos los beneficios de hijos, pero lamentablemente explica ese versículo que el mundo no lo entiende porque no lo conoce a Él. Otro beneficio que obtenemos de su amor es que nos sana. Isaías 53:5 dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Así que a través de, y eso es una profecía en Isaías de lo que iba a suceder con Cristo. Y ese castigo que Jesucristo sufrió, esa muerte en la cruz, esa crucifixión, esos latigazos tan horribles, fue por amor a nosotros, para que entonces el castigo no lo recibiéramos nosotros, sino que Él lo recibe para que nosotros podamos disfrutar de perdón. Lo otro que conseguimos es que nos da vida eterna, Romanos 6:23, que dice: la paga del pecado es muerte, que es otro de los versículos claves del Evangelio. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí Juan está explicando en qué consiste esa relación que se arregla del ser humano con Dios, que el pecado separa, pero a través de Cristo podemos tener esa relación otra vez con Dios, porque Cristo hizo el camino, que por eso fue que se rasgó el velo del templo, porque ocurrió ese milagro de conexión del ser humano con Dios. Ese milagro de que el pecado nos separaba, el pecado nos tenía destrozado, el pecado nos lleva a condenación, pero Cristo lo hizo posible a través de morir como el cordero inmolado. Y el último versículo es en Romanos 8:1, que también lo explica Juan ahí al final, cuando habla de la condenación, que dice que por tanto no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan, perdón,
Los que no andan, no. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que ya con estos versículos reafirmamos y confirmamos y le damos base a estas palabras de Juan, porque luego esto es parte del evangelio que ellos predicaron. Así que con estos versículos culminamos esta sección del capítulo el capítulo número 3, terminamos en el 21 con el amor de Dios, con el versículo que nos resume la salvación, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ya con este versículo terminamos la parte que me toca de estos capítulos, así que espero que hayan aprendido un poquito y que el Señor haya hablado a nuestras vidas y que hayamos podido entender que Jesús vino para traer su gloria, para traer la gloria del Padre, para manifestar su esplendor. Y eso provocó que la gente creyera, eso provocó que se afirmara la fe de la gente y vino para morir, y así los evangelios nos lo explican, porque esa muerte fue real, fue cierta y es la base de nuestra fe, es la base del cristianismo y es lo que nos da esperanza de que a través de Cristo pues tenemos esa vida eterna y que todo lo de aquí, todos estos males que estamos viviendo, los achaques de la vida, los dolores, pues se van a acabar y vamos a tener una vida eterna en los brazos de nuestro Padre, lleno de amor, lleno de gozo y que va a ser para siempre. Así que si alguno no lo ha hecho, pues este es un buen momento para que su vida le pertenezca a Cristo y que pueda gozar de esa vida eterna. Amén. Bueno, ya que Irene terminó, los hermanos que tengan algún compromiso, que no Amén. puedan Amén. quedarse en confianza, pueden salir. No va a haber un castigo si usted no se queda para la media hora de preguntas y respuestas, así que no se preocupe. Yo sé que hay hermanos que tienen que salir en confianza, pueden salir. Ahora, los que tienen preguntas y quieran hacerlas ahora, acuérdense que no pueden hablar todos a la vez, tienen que levantar la manito para que nosotros podamos ver quién es, para darle la oportunidad. Algunas preguntas ya yo las contesté en el chat, pero si todavía algunos tienen preguntas para hacer en confianza, este es el momento de hacerlo. Vamos a estar un ratito más contestando preguntas. No es que sepamos todas las respuestas, porque si no las sabemos, pues las buscamos, pero están todos los maestros aquí presentes para cualquier momento que usted necesite una respuesta, cualquiera de ellos la puede contestar. Primera pregunta que tengo. Las preguntas son en vivo, no son en el chat. Ya las del chat se contestaron todas. Sí, algunas del chat ya yo las contesté. Déjame ver si aquí hay. Yo creo que, Por aquí. Pastor, yo creo que casi todas están contestadas. Solamente me faltaba una, déjame ver, quiere decir que cuando Jesús purifica el templo es en sentido metafórico. En realidad, metafórico es como si fuera simbólico, pero no solamente lo hizo en términos simbólicos para nuestra vida, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero literalmente purificó el templo. O sea, la Biblia dice que el celo lo consumía por su casa y por eso que él entró y sacó, de hecho, aunque muchas versiones dicen, ustedes han convertido mi casa en casa de ladrones, pero en el original dice, convirtieron mi casa en casa de mercadeo. En otras palabras, en vez del uso genuino de lo que para es el templo, ¿verdad? Estaban aprovechando de que como era tiempo de la Pascua y que venían gente de muchos lugares, muchas naciones cercanas para poder celebrar la fiesta de la Pascua, pues es como pasa aquí en Puerto Rico. Hay un festival de pescado y todo el mundo quiere un kiosquito. Todo el mundo quiere una esquinita para vender cosas. Entonces, hay unas fiestas patronales y todo el mundo paga su esquinita para vender pizza, para vender
bacalaíto, ay, tan ricos que son. Eso era lo que estaba pasando allí. Todo el mundo aprovechó para empezar a vender dentro del templo. De hecho, un historiador dice que algunos pasaron los límites del templo. O sea, que había un límite donde se podía hacer venta de sacrificios porque muchas personas venían de lejos y no podían traer los sacrificios y lo compraban allí mismo. Y eso fue una de las cosas que algunos historiadores hablaron sobre la limpieza del templo. Pero la persona Yajaira, precisamente sí, también puede ser en una forma simbólica. Aparte de eso, déjame ver quién más. Alguien preguntó aquí, esa se lo dejo a Iremi, déjame ver. Hay una que dice que si Isaías conocía a Jesús, es la que estoy viendo. Ajá, esa misma. Pues eso es lo que se llama una profecía, Dios hablando a través de Isaías para comunicar algo futuro, que en aquel momento era como que extraño, pero luego se vio su cumplimiento. Eso se llama una profecía. Y creo que él también preguntó si Jesús tuvo algún cambio. Y yo le puedo decir que es que Jesús era Dios, no tenía defecto alguno, era perfecto, él no pecó, así que con él no ocurrió un nuevo nacimiento, porque ya él era Dios como tal, o sea, él era santo y perfecto. Por eso era el Cordero inmolado, fue el Cordero sin defecto y que nunca pecó. Y la Biblia así lo declara, que él nunca pecó. Y de Así que hecho, Juan Bautista mismo dijo que el que lo llamó a él a bautizar le dijo: al que tú veas que pose el Espíritu Santo sobre él, este es el Cordero de Dios. So, Jesús tenía que hacer eso para que se cumpliera eso que Dios le dijo a Juan Bautista, en que viera el Espíritu Santo posarse sobre Jesús, y se mantuvo con Jesús. Y el Padre habló. O sea, eso tenía que ocurrir de esa manera para que se cumpliera ese momento donde el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. So, a veces confundimos la idea de que como Jesús fue Dios, que él no necesitó de nada, pero la realidad es que él se despojó de toda su gloria. Por eso la Biblia dice que él crecía en sabiduría y en gracia. Para tú crecer en sabiduría y en gracia, porque tienes que ir aprendiendo. Él dejó todo y cumplió como hombre y demostró que como hombre se puede vencer al pecado. Por eso que dice la Biblia que a pesar de que él sacó a la gente del templo, dice, pero en todo esto no pecó. So, es importante que entienda que él no falló en el aspecto de la limpieza del templo. De hecho, me gustó lo que dijo Iremit sobre el látigo, porque usualmente en las películas enseñan a Jesús dándole a la gente con el látigo, y eso sería, pues, obviamente, agresión, y más en un templo. ¿Ves? Y esto es importante que entiendan que pues, es posible que la idea del látigo precisamente era para que los animales salieran cogiendo, porque así es que tú haces que los animales cojan, sonando el látigo para que se vayan. ¿Me entiendes? So, la idea de un Jesús agresivo, si, aunque tenía la autoridad para hacerlo, pero si lo hacía, obviamente iba a caer en una agresión física contra los que estaban allí presentes. Ahora sí, volcó las mesas porque estaban convirtiendo el templo en lo que no se supone que se usara. ¿Alguna otra pregunta? yo quiero aclarar Hay también una pregunta que, aquí, ay, no sé perdón, si, disculpa, adelante, Iremi. que nosotros nos congregamos en un lugar que es una casa de adoración donde se reúnen los cristianos y ahí adoramos, ahí tenemos comunión, etcétera, etcétera. Y pues ahí está la presencia de Dios, pero me gustaría que entendiéramos también que se aclara también en la Biblia que Jesús vino a habitar en nuestro corazón. Nuestra vida, nuestro cuerpo es templo también del Espíritu Santo. Entonces, para él es más importante, o es muy importante que entendamos que en el lugar donde yo me congrego está la presencia de Dios, pero cuando me voy de ese lugar, sigue la presencia de Dios en mí. Yo sigo teniendo al Espíritu Santo en mi vida y mi vida sigue siendo templo. Por lo tanto, tengo que vivir la vida de acuerdo al celo mismo que Jesús dice. Mi cuerpo es templo del Espíritu, por lo tanto, yo vivo una vida agradable a Él. Cuando llego a la iglesia, adoro con mis hermanos,
disfruto de la presencia de Dios porque estoy en comunión, pero no se limita al lugar, sino que está contigo en todo momento, está contigo ahí mismo, está contigo en la sala, está contigo en el trabajo. Y hoy día el templo es un lugar, sí, donde hay un respeto, hay una reverencia, y claro, no vamos a ir a montar negocios, pero realmente Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad de nuestro corazón, en nuestro corazón, con nuestra vida. Ese es el lugar de adoración como hermanos, como familia, como comunidad cristiana. Claro está, pues este tema de que si se vende o no se vende, que si la iglesia, todo depende del corazón con que se haga. Pero en este caso, todavía Cristo no había muerto, así que todavía estamos hablando de costumbres judías en el templo, en la casa del Padre, etcétera, etcétera, donde se supone que se hicieran las cosas de una manera y no se estaban dando como se supone porque había mucho engaño y había mucha trampa. Entonces, cuando tú tienes un lugar donde se supone que tú ames a los demás, tienes un lugar donde se supone que tú les sirvas y lo que hace es engañándolo porque le estás vendiendo las cosas mal y te estás aprovechando de su chavito, pues entonces no estás amando. Entonces ahí te estás cambiando el original de ese lugar que estaba hecho para la adoración y para servirle a los demás pueblos, a los gentiles, a los extranjeros. Se supone que los que estaban allí trabajando los recibieran con amor y con los ayudaran, no que les robaran los chavitos. Ajá, Dionet, que tenías una pregunta. No, creo que contestaste la pregunta, ¿verdad? Porque hay alguien preguntando la diferencia entre aquellos tiempos y estos tiempos y las ventas en el templo, ¿verdad? En la iglesia en estos tiempos y creo que contestaste la pregunta. Exacto. Si tiene pregunta y quiere abrir su micrófono en confianza. Y quería mencionar, ¿verdad? Que a la pregunta que hicieron, si Isaías conocía a Jesús, ¿verdad? En Mateo y en Lucas, claramente los evangelistas dicen que Jesús le dice, muchos quisieron ver lo que ustedes están viendo, muchos profetas, muchas personas quisieron ver lo que ustedes están viendo y no lo están viendo, y ustedes lo están viendo y no creyeron. Así que, ¿verdad? Como dijo Iremi, era una profecía revelada a través del Espíritu, pero no era que conocían personalmente a Jesús. También quería aplicarle sobre lo de las ventas. No quiero estar toda la noche en lo mismo, pero acuérdense que la cuestión de las ventas también, Iremi que estaba diciendo que depende del corazón con que lo haga, pero no podemos convertirnos en personas tan religiosas que creamos que estamos profanando el templo porque yo venga y venda un libro, lo que sea. Yo personalmente no me gusta, pero la Biblia dice que el que come carne no juzgue al que no come, y el que no come no juzgue al que coma. Si te es ocasión de caer, pues entonces no puedes estar en una iglesia donde quizás vendan cositas para los niños, cositas para los... Pero si yo lo voy a hacer y te voy a ofender, pues entonces ya no estoy mirando la idea de la venta, sino estoy mirando la idea del beneficio. Y la misma Biblia dice en Hebreos que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres. Él habita ahora en nosotros. Nosotros somos piedras vivas, piedras de testimonio. Nosotros somos los que tenemos que caminar. Yo me acuerdo cuando joven se había acabado el culto, no era en uno church, yo estaba en una iglesia pentecostal, se acabó el culto y estaban todo el mundo saludándose, yo era músico, yo estaba con los jóvenes al frente en el altar y me dio por sentarme en el altar, por sentarme, simplemente me senté ahí para seguir hablando con los jóvenes. Y el pastor en ese tiempo, pues obviamente la idea de él era que el altar era sagrado. La Biblia dice que el altar de Dios ahora es nuestro corazón, pero para él el altar era tan sagrado que al frente de todo el mundo me regañó con estas palabras: quita las pit apestosas del altar, que eso no es un lugar para sentarse. Y todo el mundo me miró, yo quedé avergonzado y me dijo, levántate del altar. Yo me asusté porque yo dije, rayo, va a caer un rayo del cielo y me va a matar porque me senté en el altar.
De ese día para adelante jamás me atreví ni tocar el altar por el temor que recibí del regaño, cuando en realidad el altar eres tú eres la iglesia. Donde quiera que tú vayas, tú cambias el lugar no te cambia a ti, tú cambias el lugar. Así que es un tema bien delicado. Hay gente que van a iglesias y tú sales de la puerta y ahí al ladito está el kiosco de los cuchifritos, de los bacalaitos, está ahí al ladito de la puerta para ProTemplo. Entonces, si no me gusta ese tipo de iglesia, pues para eso Dios hizo un montón de iglesias, para que usted busque la que más te guste. Porque la realidad es que no podemos ir a diferentes templos a juzgar. Yo me acuerdo un maestro mío de escuela bíblica que me dijo, mira Israel, si tú vas a una iglesia donde el pastor no le gusta los zapatos blancos y nadie usa zapatos blancos porque al pastor no le gusta, pues mira, yo lo llamo ahí y aunque zapatos blancos no es pecado, escúchame bien, aunque zapatos blancos no es pecado, pero si al pastor no le gusta, no vayas con zapatos blancos porque entonces el que peca eres tú, porque el rebelde eres tú, porque te está yendo en contra de las reglas de esa iglesia. Y yo no entendía eso hasta que leí la Biblia que dice que si algunos comen carne y ofende a su hermano, no lo coma al frente del hermano. Pero dice también Pablo, pero el que come no juzga al que no coma, pero el que no coma no juzga al que coma. So, nosotros no estamos llamados a juzgar, eso se lo dejamos al Señor y nosotros vivimos nuestra vida un día a la vez, siempre limpiando nuestro templo, nuestro corazón y nuestras vidas. Pregunta. Dice, ¿en qué momento? Iremic dice, ¿en qué momento y cómo en la historia es que se desvirtúa la festividad de la Pascua y se le añade la práctica pagana del conejo y la búsqueda de los huevos? Eso se lo dejo a Iremic. Yo en el municipio, Marisa, ¿tú tienes algún tratado por ahí en la mesa? Yo llevé para el municipio un tratado que quiero enseñárselo. Yo todos los años en la Pascua y en Navidad, yo regalo a los empleados diferentes tratados y cositas que compro, ¿verdad? Cristiana, le llevé stickers con mensajes bonitos. Pero el tratado que yo llevé este año decía la tumba vacía. Míralo aquí. Entonces, como en el municipio pues adornaron con huevitos y conejitos por todos lados, pues yo iba donde cada empleado y le dije, tengo un regalito de Semana Santa, porque en esta semana todo el mundo recibe, acepta, ¿verdad? Y yo le llevaba y yo le decía, aquí tengo un regalito de Semana Santa y para que sepan cuál es la verdadera celebración, que la tumba está vacía. Y todos me lo recibieron y le regalaba un sticker con un mensaje bonito. Y hay personas que hasta lloraron cuando recibieron sticker porque el mensaje que le tocó pues, fue directo a su vida. So, nosotros tenemos que usar estrategia, ¿verdad? No vas a ir con un látigo y a sacar a todos los huevitos y los conejitos de donde quiera que esté, porque entonces nos convertimos en fariseos religiosos. Y de mí, que explícale más o menos sobre eso. Yo he leído muchas cosas, porque pues yo me he puesto a buscar, ahora no recuerdo bien los detalles, pero pues es algo que le tengo que explicar a mis hijos, porque mis hijos, el nene, porque la nena, bueno, los dos, han participado en las actividades de la escuela de buscar los huevitos y no sé qué, que es bien divertida. Entonces, tuve que hacer un balance entre decirles, no hagas eso, que eso es malo, o eso es mundano, o eso es pagano, porque no entienden, y el balance entre su verdadero significado. Entonces me puse a buscar, y hay un montón de historias, entre las que recuerdo así, porque he leído mucho hace tiempo ya. Dicen que una vez son tradiciones que alguien hizo algo y ya se convirtió en algo tradicional. Al parecer hay una diosa que es de la fertilidad, y esto viene de los países de por allá, anglosajones, de por allá lejos, que tienen dioses que si la fertilidad pues se representa por esto, por lo otro, pues de ahí viene una de las teorías, o entonces lo representan con huevitos. Incluso escuché una vez que el conejo
alguien dijo en algún momento que fue que en la cruz, cuando Jesús murió, se apareció un conejito por allí brincando, ese entre las que he escuchado. Otra que escuché, que leí fue que una señora, los niños estaban tristes y ella fue al patio y le puso unas cositas con unos regalitos y no sé qué, porque creo que le puso unos huevitos pintados o algo así, porque no sé, para hacer algo con los nenes, y de ahí empezó la tradición. Es como lo de San Valentín, que entonces San Valentín, que en algún momento hizo algo, le dio un regalo a alguien en algún momento, no me acuerdo cómo es, pues ya se convierte en que ya está, hay un día de San Valentín de la amistad donde regalamos, donde hay corazones, donde hay dulces, donde hay chocolate, pues una cosa así es. Entonces, a alguien se le ocurrió esta idea de conejo, que si el huevito. También Easter, me parece que es el nombre de la diosa esa o algo así. Y entonces se representa con el huevito y tiene que ver también mucho con la primavera. Como la primavera es un tiempo de colores y de cositas, pues también tiene que ver con eso. En fin, todo ha ido cambiando y evolucionando hasta que tenemos lo que tenemos hoy, de, de los huevitos, etcétera, etcétera. Eso es lo que está Personalmente, mencionando ella. yo lo que hago es que les explico a mis hijos el verdadero significado de la Pascua, que sepan que la Pascua es Jesucristo, que celebramos a Cristo, que no están los huevitos. Pero entonces, ¿quiere huevitos con dulce? Toma huevitos con dulce, pero esa no es la Pascua. Pero pues estamos ahí tratando de buscar el balance. Y bien importante, Iremi, Diana, que, que la palabra original no es Pascua, ¿verdad? La palabra original en el hebreo es Pesach o, que como se escucha mejor en inglés, es Passover, ¿verdad? Que Passover. significa que el ángel de la muerte pasó sobre aquellas casas, pasó por encima, pasó sobre, pasó de largo sobre aquellas casas que estaban marcadas con la sangre de Cristo, ¿verdad? Pascua ya es una palabra más, podríamos decir, algo tradicional, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con eso que hablaste de las diosas, con eso que hablaste de que, ¿verdad? Se celebra en la primavera donde renace la vida, ¿verdad? O en la Exacto. renace la vida, renacen las flores. Los huevos es un símbolo de fertilidad en muchas culturas, ¿verdad? Y por eso es que también se utilizan los huevos para simbolizar ese renacimiento, ¿verdad? Esa nueva vida que está saliendo en este tiempo de la Pascua, ¿verdad? Para nosotros los cristianos, ¿verdad? Como mejor se puede explicar es la palabra en inglés que es Passover, ¿verdad? Que pasó de largo. Eso es lo que básicamente podemos decirlo así más sencillo. En el chat yo Quería puse, Ajá. perdóname, en el chat yo puse el significado en hebreo y en arameo, ¿verdad? Perdóname, en hebreo, que significa paso o salto. ¿Ves? Pascua en hebreo es pesach, que significa paso o salto. ¿Ves? Yo puse un par de cositas allí. De hecho, este escrito lo hice hace muchos años, que el que quiera uno, pues me busca el domingo para apuntarlo, porque tengo unos poquitos nada más, les doy los que tengo y si se me acaban, pues entonces los demás tengo que imprimir. Pero si lo quieren, me avisan, yo lo llevo el domingo a la iglesia, que tiene que ver con las Pascuas. Iván, Ajá. que Maestra, diga. quería comentar porque alguien hizo una pregunta de que si Jesús seguía las tradiciones y las costumbres. Y en Marcos 7 clarifica bien eso que dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ahí eso significa que Jesús no seguía las tradiciones y costumbres de los hombres, sino el mandamiento que él vino a enseñar. Amén, eso era. Si hay algún hermano o hermana que está conectado de Estados Unidos y quiere que yo le envíe esto por correo, yo no tengo problema con enviárselo, me tiene que enviar su dirección postal y en un sobrecito con un sellito yo se lo envío. ¿Está bien? Me lo envían por WhatsApp la dirección, y yo se lo envío. A los hermanos que son de la iglesia, pues me buscan el domingo y yo lo llevo y se los regalo para que lo tengan.
¿Hay alguna otra pregunta? Nos quedan exactamente 10 minutos. Si hay alguna otra pregunta. Sí, hay. Salomón. Ajá. Ajá. Dios te bendiga, ¿me oye? Sí. Sí. Mira, una pregunta. El templo que había en aquel entonces cuando Jesús estaba, ¿ese era el templo de Salomón o era otro templo? Porque tengo dudas del templo de Salomón que había en la época del Antiguo Testamento. Sí, era Acuérdate. el Dale. templo de Salomón era esplendoroso, pero cuando fueron atacados los israelitas por las naciones que los invadieron y se los llevaron cautivos, pues entonces en un momento dado, cuando empezaron a liberarlos para que regresaran otra vez a su tierra, pues ellos empezaron a reconstruir un templo, que eso lo vas a encontrar en Esdras y en Nehemías. Entonces ellos llegaron al lugar para entonces reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, empezar a ponerla. Entonces, en unos 40 y pico de años creo que fue, lograron levantar ese templo a duras penas. Y entonces lograron hacer lo que le llaman el segundo templo, que no era tan esplendoroso como el de Salomón, pero estaba allí, estaba cerca de y por lo menos tenían su lugar de adoración. Luego, cuando invadidos por Herodes, pues entonces Herodes pues lo pone más lindo, un poquito más lindo nomás. Amén. Es lo que le llaman el segundo templo. Ok, amén. De hecho, Gracias. ellos quieren reconstruir porque ellos quieren hacerlo tan esplendoroso como en los tiempos de Salomón. Esa es la queja que hay ahora de ellos querer hacer nuevamente el templo de Salomón. Todo ese diseño del templo viene del tabernáculo. Y cuando ellos se establecen como nación, como ciudad allí en ese lugar, ellos entonces hacen ese templo gigantesco, tan bonito como se ve en la imagen que presentó la profesora. Amén. ¿Alguien más iba a hacer una pregunta que vi? Déjame ver aquí. Ok. Maribel pregunta por el tratado. Nada, me busca el domingo en la iglesia. Si no, me envía tu dirección postal y te lo envío. ¿Alguna otra pregunta? Que nos quedan aquí ya 8 o 9 minutos. Si hay alguna otra pregunta, en confianza, a las 8:30 en punto cerramos. Si no hay preguntas, pues cerramos ahora. ¿Alguna otra duda o pregunta? Simplemente un comentario, buenas. Ajá. No te veo. Está en negro. Sí, es que estoy en el carro todavía. Ok. Buenas. Yo les bendiga, Julio. Solamente una clarificación, ¿verdad? Referente a las tradiciones. Hay que hacer una diferencia entre la ley y la tradición. La tradición de los hombres. Obviamente hubo tradiciones tradiciones de hombres que Jesucristo no siguió, ¿verdad? Porque obviamente era Jesús. Pero cuando hablamos de la ley judía, Jesucristo cumplió al pie de la letra la ley judía, porque dice que eso fue lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a cumplir la ley para que se pudiera cumplir el propósito de Dios, que se iba a cumplir a través del cumplimiento de la ley. Para que, ¿verdad? Simplemente una clarificación, que no vayamos a confundir la ley de Dios, la ley de mosaica, con las tradiciones, ¿verdad? Porque la ley de Dios es la ley mosaica, es lo que es la premonición, la profecía de Jesucristo. Y Jesucristo vino a cumplir la profecía, o sea, vino a cumplir la ley. Por eso él dice que yo vine a cumplir la ley y la ley se ha cumplido en mí. ¿Verdad? Entonces, que no vayamos a tener como que esa confusión y vayamos a pensar que cuando se habla de las tradiciones se invalida la ley. La ley dice que yo no vine yo vine a cumplir la ley, a hacer la ley real. Sí, yo creo que cuando habla de tradiciones, aunque es para tradiciones nada más, hay una clase completa. O sea, podemos estar toda la noche hablando de tradiciones, pero yo creo que una de las razones por la cual Jesús censuró las tradiciones fue por lo que precisamente dijo Iremi, que no miraban el espejo porque si veían una cana gris y se la sacaban, ya trabajaste. Jesús censuró cuando le dijo al fariseo, ¿acaso alguno de ustedes cuando se le cae el burro por un barranco, ustedes no lo sacan? Y eso trabajando en sábado. O sea, aún hoy día, los judíos han creado loopholes que le dicen que es como que para poder hacer cosas sábados que ellos no pueden hacerlo como trabajo,
ellos han hecho unas mecánicas, y esto lo vi yo con mis ojos. Ellos prepararon unas cosas mecánicas que trabajan con relojes para, suponiendo, ellos no podían poner pan tostado porque eso era trabajar. Pues ellos tenían el pan preparado el viernes para que cuando el reloj diera la hora, la máquina tostara el pan y se lo diera ya tostadito. Y ellos pues no lo hicieron, fue la máquina. Ellos no, según ellos no ofendían a Dios porque ellos no hicieron el pan, lo hizo la máquina. Y así muchas cosas. O sea, los judíos le buscaban la vuelta y Jesús censuró eso constantemente, censuraba todo lo que ellos establecían como si fuera ley, pero era tradición de hombres. Amén. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de irnos? Espero que se hayan edificado de verdad. Estamos aquí para ayudarlos a crecer y a madurar en la palabra. La próxima clase es el 4, si no me equivoco. Vamos